Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar de los regresos de Harold Osorio y Enrico Dueñas al centro del campo de la selección nacional. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. He de decir que se me ha ocurrido esta idea porque, a ver, realmente son pocos los legionarios que han sido incluidos en esta primera lista del profesor Hernán Gómez. Y teniendo en cuenta que los dos son perfiles jóvenes que hace tiempo no venían en la selección y encima los dos son para el centro del campo, pues he querido tocarlos a los dos en particular desde el punto de vista futbolístico. Y para ello los presentamos brevemente, como cada vez que hacemos con futbolistas cuando hablamos en concreto de ellos. Harold Osorio, mediocampista o mediocentro de 21 años, quien pertenece al Chicago Fire 2, aunque también ha estado jugando con el Chicago Fire, el primer equipo, el de la MLS de los Estados Unidos, mientras que Enrico Dueñas tiene 24 años, es el mediapunta que pertenece al Top Os, el equipo de la segunda división de los Países Bajos. Dos centrocampistas, Harold Osorio, que suele ser más interior, y Enrico Dueñas mediapunta, pero que los dos se desempeñan en el centro del campo. Para que veamos que realmente tenemos mucho tiempo sin contar con ellos plenamente, Harold Osorio, su última participación con selección nacional fue el pasado 21 de noviembre del año 2023, en un partido en donde El Salvador empató 1-1 contra Curazao. De hecho, se recordarán que para el final de ese año tuvimos dos partidos amistosos, fueron los últimos que dirigió, bueno, los primeros y los últimos que dirigió Rubén de la Barrera, y empató dos veces contra el conjunto de Curazao, de hecho con el mismo marcador. En ese partido Harold Osorio disputó 90 minutos. Algo curioso es que en la era de David Dóniga, Harold Osorio fue convocado para el partido entre El Salvador y el Inter de Miami, el primero de la era David Dóniga, pero no llegó a contar con minutos en el partido. Mientras tanto, Enrico Dueñas fue incluso antes. El mediapunta tuvo su última participación con la selección el 13 de octubre del año 2023 en un partido donde El Salvador perdió 1-0 contra Martinica. De hecho, si no mal recuerdo, también fue dirigido por Rubén de la Barrera, en ese periodo donde dirige 3 o 4 partidos únicamente el director técnico español. Enrico ingresa en la segunda parte, lastimosamente perdemos el partido, ya estaba confirmado nuestro descenso para Liga de Naciones B, o sea, imagínate cuánto ha pasado. Obviamente en el caso de Enrico ha sido diferente, ya que su no convocatoria se ha dado por la lesión que tuvo en el año 2024, que prácticamente le tuvo lejos de los terrenos de juego durante demasiado tiempo. En el caso de Harold Osorio sí creo yo que no se le llegó a dar el voto de confianza, puesto que aunque tiene algunas lesiones que en 2024 le merman un poquito, pero la mayor parte del año de hecho tuvo participación muy continua con el equipo de MLS Next Pro, y por lo menos para mí en algún momento se mereció haber estado convocado para la selección. El tema es que ahora vuelven, ambos vuelven con esa posibilidad de entregarle a la selección ciertos perfiles, ciertos dinamismos y ciertos aspectos que pueden terminar aportando. Ahora bien, ¿por qué han regresado los jugadores en este momento? Para mí, lo primero que debemos de entender es que son talento para el presente y para el futuro de la selección nacional. En el presente probablemente más a medio que a corto plazo, y esto debido a que todavía están, bueno, en el caso de Harold sobre todo, todavía están muy jóvenes y ambos han tenido o están en ciertos puntos de su proceso de proyección. Quizás Enrico, el tema de tantas lesiones, las decisiones de los clubes en los que ha estado, pues le han mermado un poco, y en el caso de Harold Osorio, esta etapa de desarrollo en la que ha ido creciendo en el Chicago Fire 2. Luego el tema de que son una inversión necesaria, y luego lo vamos a volver a tocar, pero para mí, por la calidad que tienen los futbolistas, son jugadores que debes invertir tiempo para ellos en la selección, con la intención de que luego puedan dar un paso hacia adelante en clave selecta. Y claro, representan rejuvenecer una zona necesaria en el centro del campo
porque la mayoría de referentes todavía son futbolistas, digamos, con mucho rodaje en cuanto a edad, que no tiene nada de malo, simplemente que en algún momento también hay que buscar quiénes van a ser sus relevos naturales. Hablo de Darwin Serén, de Narciso Orellana o del Chinchu Landaverde, que ya están de 29 años para adelante. Específicamente tocando a los dos, y creo enfocándonos uno por uno en ellos y entendiendo que los dos son parte íntegra del proyecto, no solo 2026, sino más que todo 2030, ¿qué te pueden ofrecer cada uno de estos futbolistas en clave selecta? Empezando por Enrico Dueñas, para mí Enrico te puede dar dinamismo a pocos toques, es decir, jugar con un control y luego pase o pasando la pelota de primera intención, generándote volumen de juego y sobre todo ayudándote a tener esa fluidez en el último tercio del campo, que creo que es algo que en el último par de años sobre todo a la selección se le ha dificultado bastante. El atrevimiento de cara a portería con la media distancia. No hay que olvidar que Enrico Dueñas su formación la inicia como extremo, y que de hecho aquí generaba bastantes cifras, tanto en Ajax como en las categorías inferiores del Vitesse. Entonces es un futbolista que está muy asociado y muy acostumbrado a buscar zonas de remate, ¿sí? Favoreciendo su perfil derecho para tratar de llegar al gol y conseguir cifras importantes. Y a raíz de esto que digo, esa versatilidad de poder jugar por banda, no solo tirado por en medio, creo que también es una posibilidad real en clave selección, sobre todo teniendo en cuenta que Hernán Gómez suele variar entre el 4-4-2 y el 4-2-3-1. En un 4-2-3-1 es claro que Enrico puede ser un media punta, pero un 4-4-2 lo puedes tirar por izquierda, sobre todo, que es de las bandas por donde más jugaba por izquierda en sus etapas de desarrollo, y se te puede adaptar perfectamente al plan. Así que creo que esto también te da la opción de entender que Enrico no solo lo tienes que encasijar como el 10 del equipo, sino que también lo puedes mover en consecuencia de lo que tú necesites en el campo. Claro, refiriéndonos a Hernán Gómez. En el caso de Harold Osorio, creo que lo primero que te da es la autosuficiencia en contextos complejos, y es algo que no cualquier mediocampista salvadoreño te ofrece, porque de hecho no tenemos perfiles como Harold. Hay mediocampistas mixtos que te pueden apoyar en ambas fases del juego, pero lo de Harold, por el biotipo que tiene él como futbolista, la capacidad de conducción, el cómo se maneja en diferentes posiciones en el centro del campo, te da muchísimo para que él pueda ser un perfil dominante. Claro, teniendo en cuenta que todavía tiene 21 años y que hay aspectos que todavía debe pulir de su juego, pero ya lo que le vimos en Alianza, su primera etapa en Chicago, y lo que ya le llegamos a ver en selección, es la de un futbolista que tiene esa capacidad para ir generando autosuficiencias en el centro del campo, capacidad para adaptarse a diferentes alturas en esta parcela, y yo creo que esto es muy importante. Harold es muy adaptable a jugar como doble pivote, adaptable a jugar como 8, adaptable a jugar como 10, y esto también te abre el abanico de opciones, porque no necesariamente tienes que ponerlo como media punta del equipo, sino que lo puedes colocar al lado del pivote, ¿sí? Para que te pueda generar funciones mixtas. Esto lo que provoca también es que sea perfectamente compatible con Enrico Dueñas. Harold Osorio jugando un escalón por detrás y Enrico estando mucho más cercano del delantero centro. Y finalmente, cobros desde el manchón de penal. Parece un tema no muy importante, pero una selección que no le sobran aspectos para poder llegar al gol, creo que es importante mencionar esto. Harold Osorio cobró 12 penales el año pasado, el 2024, con Chicago Fire 2, y únicamente falló un penal. Esto habla del porcentaje de efectividad alto que tiene el jugador cuscatleco al momento de que va en esta vía. ¿Qué conclusiones generamos a partir de todo esto? Bueno, lo primero es que para mí el regreso de estos dos futbolistas representa un aire fresco para la selección, porque no habíamos tenido demasiada
cantidad de opciones en el centro del campo, probablemente no por no contar con ellos, sino más bien porque no se les había dado confianza. O sea, me refiero el nivel, claro que Harold Osorio lo tenía, lo de Enrico obviamente era por la lesión, pero sí creo que te amplía el abanico de opciones y esto también te puede permitir que la selección en cierto punto no se vuelva tan predecible o tenga manera de poder revolucionar el juego en diferentes momentos. No hay que exigirle ser solución al cortísimo plano. Esto sí creo yo que es muy importante. Evidentemente son dos buenos jugadores, pero Enrico, recordemos que aun cuando ya está al 100% físicamente, todavía no viene del todo bien en ritmo, puesto que en su equipo apenas ha jugado un partido oficial y el resto han sido amistosos, entonces no es que venga con el ritmo competitivo a tope, hay que darle tiempo, hay que trabajarlo, darle confianza. Y lo de Harold Osorio, que sí viene quizás mejor por la pretemporada que ha hecho con Chicago Fire, ya debutó en MLS y ojalá que este fin de semana contra Toronto pueda tener más minutos, pero igual recordemos que es un jugador de 21 años y no hay que cargarle todo el peso de la selección ya mismo. ¿Que pueden aportar los dos? Por supuesto. ¿Que pueden hacerlo muy bien? Claro que sí. Pero todavía no son líderes en la selección. Esto va a ir llegando poco a poco con medida que se le vayan dando minutos justamente en clave selecta. La inversión en estos futbolistas es un beneficio para el futuro. Y esto lo enfoco nuevamente a que, si bien es cierto, hay que competir por el 2026, eso es claro, pero también de cara a pensar en el 2030 que ya se está empezando a proyectar para la siguiente eliminatoria también, ahí sí creo yo que tienen que ser dos futbolistas protagonistas al 100%. Y el darles minutos hoy te va a servir no solo para que para la eliminatoria y Copa Oro lleguen bien, sino que para el siguiente proceso mundialista estén mucho mejor preparados para encararlo como líderes del equipo. Este ha sido el análisis de los regresos de Harold Osorio y Enrico Dueñas en clave selección nacional. Si tú quieres aportar algo también al tema, puedes hacerlo abajo en la cajita de los comentarios. Espero que les haya gustado, si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana todavía nos queda un poquito más de contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.